La justicia rusa prohibió la actividad de la multinacional estadounidense Meta Platforms de ofrecer las redes sociales Facebook e Instagram en el territorio de la Federación Rusa por considerar que la compañía promueve las actividades extremistas. Sin embargo, esta decisión no aplica para el servicio de mensajería de WhatsApp de Meta debido a que no contiene funciones para la difusión pública de información, así lo dijeron las autoridades rusas. Meta anunció días atrás que era forma temporal por la ofensiva militar en Ucrania, permitía a los usuarios saltarse sus normas de uso y enviar los mensajes que normalmente estarían prohibidos. En un comunicado, el portavoz de la compañía explicó que las excepciones se permiten con carácter temporal por la operación rusa en Ucrania si no incluyen amenazas de muerte creíbles contra civiles rusos. Sin embargo, Meta sí permite el llamamiento a la muerte del presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, emitidos desde Ucrania, Polonia y la propia Rusia. Para ello, entonces, quiero saludar a nuestro segundo invitado del día. Él es Wilson Vega, periodista especializado en tecnología, ex editor de redes sociales y actual director del portal especializado abecedario.co. Gracias a Wilson por estar con nosotros en Directo América de France 24. ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué Meta tomó la decisión si finalmente está violando uno de sus principios de no incitar al odio? Raúl, muchas gracias. Pues es una situación inédita. Muy a menudo en este campo de la tecnología nos encontramos en zonas en donde nunca habíamos estado y en esta en particular, Meta tuvo que decidir cómo iba a manejar la publicación de mensajes que, como usted anota, son en rigor violentos y llaman a la violencia, pero están en el contexto de algo que Occidente reconoce como una invasión de un Estado soberano. Si bien esto es lo que abre la puerta a las sanciones, habla también de cómo las empresas necesitan tomar una posición y en este caso la posición que toma Facebook es la de, al menos temporalmente, no vamos a coartar estos que son llamados a la defensa de un Estado legítimo. Ahora, Wilson, evidentemente son compañías y cuidan, por supuesto, de sus intereses como toda la compañía. ¿Qué finalidad tiene Meta con esta decisión de permitir mensajes de odio contra rusos, obviamente en el contexto de la guerra? ¿Es correcto en este caso entonces hablar de la rusofobia denunciada por el gobierno ruso, por el Kremlin? Yo creo que no. Si bien es posible verlo así, Facebook ha sido, Meta ha sido muy clara en decir que, por ejemplo, no permitiría el llamamiento a la agresión, no digamos al asesinato de civiles rusos o de rusos en general. Por el contrario, creo que hace más en ese sentido la prohibición de que personas que no están involucradas en las acciones violentas en Rusia utilicen la red. Eh, yo creo que sí existe un fenómeno como el que usted identifica, pero la acción de Facebook de permitir estos mensajes creo que se parece más a la de poner etiquetas que contextualizan ciertas informaciones cuestionables en otros campos como el de la información sobre COVID. Y me parece muy diciente que lo que está ocurriendo en Rusia sea una prohibición de Facebook y de Instagram, pero no afecte a WhatsApp, aduciendo que WhatsApp no es un medio de información cuando pues por supuesto puede serlo. Yo lo que veo aquí es a un gobierno como el de Moscú restringiendo el acceso libre a la información. ¿Estaría Meta entonces violando alguna ley, teniendo en cuenta también eso, que solamente se bloqueó Instagram y Facebook, digamos, y no WhatsApp, siendo de la misma compañía y siendo la misma compañía declarada extremista? Yo no lo veo así, pero también falta ver cómo evoluciona, es decir, falta ver cuánto tiempo sostiene Meta su posición actual y falta ver si las sanciones rusas se extienden como parece que se podrían extender a otras empresas como Google y particularmente a su servicio de video YouTube. Pero la noción de utilizar palabras como extremistas o terroristas para referirse a las principales plataformas y a las redes sociales más conocidas del mundo, hablan de un paso más en este tema del control del discurso que parece ser es cada vez más importante para Moscú. Claro, digamos entonces que esta catalogación de una organización extremista como Meta simplemente fue una excusa para bloquear estas plataformas en el territorio ruso. Pues digamos es una forma válida de analizar el tema. Yo creo que sí. Yo creo que en la decisión de Meta hay una posibilidad, una puerta que se abre para que el Kremlin tome esta decisión. Y de nuevo, me parece preocupante ver cómo va a evolucionar, porque el regulador ruso de las telecomunicaciones
un nombre que no voy a ni siquiera intentar pronunciar, ha dado a entender que estaría dispuesto a llevar la legislación a aplicaciones prácticas. Y las aplicaciones prácticas de una ley contra el extremismo contemplan 15 años de cárcel y es lo que tiene a opositores rusos en problemas con la justicia. Entonces, es una forma más de escalar el conflicto. Lo que pasa es que cuando usted está tirando misiles sobre hospitales y zonas residenciales, pues bloquear Facebook no es lo peor que usted está haciendo, pero sí es una cosa preocupante en el contexto de la libertad de expresión global. Claro, y sobre todo, como usted lo decía, en oposición, porque la oposición, por supuesto, usa todo este tipo de mensajerías alternativas por toda la censura que hay en la prensa rusa para pues enviar sus mensajes, sus convocatorias de manifestaciones, una oposición cada vez más acorralada. ¿Cómo afectaría esto a la oposición dentro de Rusia? Sí, señor, hay implicaciones directas porque ya no estamos hablando simplemente de señalar, cuestionar, castigar. No, aquí estamos hablando del bloqueo efectivo de dos aplicaciones muy importantes y puede que eso para los influencers sea un problema económico grande, pero para los opositores, como dice usted, pues es perder una plataforma grande para sacar el mensaje al mundo. Dicho eso, no es la única forma y en estos momentos las redes virtuales eh, privadas, los VPNs, se están volviendo absolutamente esenciales para quienes están tratando de todavía utilizar Internet de una manera anónima y no tan restringida en territorio ruso. Eh, Publicar mensajes contra el conflicto se está volviendo en Rusia cada vez más peligroso porque el solo uso de palabras como guerra o como invasión calificaría para ser sujeto de esta ley de la que estamos hablando. Entonces la oposición pues tiene que andar con cuidado, algo que es prácticamente su status quo, Sí. y recurrir a cosas como las VPN para poder seguir sacando el mensaje. Wilson, ya rápidamente, pareciera que me estuviera leyendo las ideas, pero quería hablar precisamente de los influencers rusos que obviamente ganaban dinero con sus publicaciones y con toda la publicidad que les pautaban las marcas en sus cuentas. ¿Qué va a pasar con esto? Porque además, con las sanciones económicas, muchísimas tiendas y muchísimas empresas que pautaban en estas cuentas se retiraron de Rusia. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos rápidamente? Claro, es complicado porque hay gente que tiene realmente su estilo de vida asociado al uso de redes como Instagram. Y por supuesto eso habla también de las ganancias que dejan de tener. O sea, personas que tienen 100.000, 400.000, 2 millones de seguidores estaban sacando un sustento de eso. Ese sustento cae a cero de la noche a la mañana. Claro. Y pues yo no sé qué tanto tenga que ver esto en el contexto de la guerra, pero habla un poco de cómo estas ya no son actividades tangenciales, hobbies. No, hay gente que vio alterado su estilo de vida y su tráfico de recursos Pues sí, por el hecho de que Meta tenga que dejar de funcionar. su trabajo prácticamente, porque al final es Así es. un trabajo, digamos, diferente a los tradicionales. Pero bueno, Wilson, gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Directo América de Francia 24 para hablar sobre lo que está ocurriendo en ese ámbito también en la guerra entre Rusia y Ucrania. Gracias, Wilson. Gracias a ustedes.